Una de las maneras más importantes de poder identificar cuál es nuestro llamado al ministerio es a través de la identidad ministerial. Y esa consiste en ir poco a poco descubriendo los dones del Padre Dios, los dones ministeriales en Cristo y los dones espirituales. Básicamente, la identidad ministerial es la revelación del equipamiento con el cual ya viene sellado un ministro de Cristo. Y eso lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y 13. Cuando él escribe esta carta a Timoteo, le dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció. ¿La fortaleza de quién viene? De parte de Cristo Jesús. Porque sigue diciendo: a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y le dice que él ha sido tomado por fiel. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos una fidelidad. ¿A qué? No a una religión, no a un movimiento carismático, cristiano, evangélico. No, lo que necesitamos hoy en día es una fidelidad a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. A esa fidelidad es que se refiere el apóstol Pablo, porque dice que lo tuvo por fiel. Y sigue diciendo el texto: poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque él está formando a Timoteo como ministro también, como pastor, un pastor joven en esa época. Y Pablo le dice, le dice a Timoteo, le dice: Timoteo, aquí lo que cuenta es la fidelidad a las sagradas escrituras. Aquí lo que cuenta es la fidelidad a la palabra de Cristo, para ser puesto en el ministerio por el mismo Dios. Porque Dios es el que pone, Dios es el que llama, Dios es el que da los dones, las capacidades para poder ejercer el ministerio. Y en eso consiste la identidad ministerial. De hecho, el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 13, que seguimos leyendo allí, está mencionando de cómo había sido él. Y más sin embargo, Dios lo puso, o Cristo lo puso en el ministerio. Mire el versículo 13 lo que dice: habiendo ya sido antes blasfemo. Mire cómo era Pablo. Estamos hablando de Pablo, el apóstol Pablo en su momento, cuando fue antes de conocer a Cristo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Básicamente el apóstol Pablo descubrió su identidad ministerial cuando se encontró de frente con el mismo Señor Jesucristo, que ese relato lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Del versículo 1 al versículo 6, ahí encontramos ese encuentro que tuvo Saulo de Tarso en su momento con el Señor Jesucristo. Y fue en ese momento donde él pudo comprender y entender que se encontró con algo superior, con algo más poderoso de lo que él conocía, porque él solamente conoció, fue una religión, él solamente conocía, era unos conocimientos, él conocía una información bíblica, pero no había tenido ese encuentro real y poderoso con el mismo Señor Jesucristo. Y solamente es allí cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo y con su palabra revelada, porque la palabra de Cristo debe ser revelada en nosotros. ¿Qué significa revelada? Revelada significa que se nos vayan quitando cosas que tenemos así, que están en nosotros, que no podemos ver y que necesitamos que se nos quite. Y esa manera de quitársenos es a través de la revelación de la palabra de Dios. Esto se va logrando a través
del estudio responsable de las Sagradas Escrituras, del estudio responsable de la palabra de Dios. De hecho, si estás interesado y quisieras aprender un poco más, abajo te dejo el enlace de mi página web donde vas a tener un poquito más de información y vas a poder asistir a una clase totalmente gratuita en cuanto a la identidad ministerial. Entonces te invito para que le des clic abajo, te dejo el enlace para que lo hagas y vayas a mi página web www.carlosrumeni.com. Entonces el apóstol Pablo, él termina diciendo en ese versículo, le dice a Timoteo, mira, Timoteo, póngame cuidado, Timoteo, lo que le estoy diciendo. Le está diciendo Timoteo, yo lo hice por ignorancia y lo hice por incredulidad. Es decir, por desconocer y por no creer a la palabra de Cristo. Por eso Saulo perseguía a la iglesia. Por eso Saulo era injuriador y por eso Saulo era blasfemo. La mayoría de nosotros hemos sido así, blasfemos, injuriadores, perseguidores de aquellos que hablan en el nombre de Cristo. ¿Y por qué lo hemos sido? Porque lo hemos hecho por ignorancia, por no entender y comprender las Escrituras. Es que hoy en día nos han envuelto en un sistema religioso tan tremendo que nos hacen solamente ver por los ojos de un pastor. Nos hacen ver por los ojos de una denominación, nos hacen ver por los ojos del humanismo, por los ojos de otras cosas que no tienen nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se trata acerca del evangelio del reino de Dios. Y es básicamente lo que he venido mencionando en otros videos, y es acerca de lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa falta de conocimiento es la ignorancia a las Sagradas Escrituras, es la ignorancia a la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir ignorancia? Es no verlas, no entenderlas, no comprenderlas, no tomarnos el tiempo para que nos la enseñen tal cual como debe de ser. Entonces, te invito para que te suscribas a este canal donde voy a seguir subiendo contenido similar en cuanto a el evangelio del reino de Dios y en cuanto a la identidad ministerial. Entonces, si te interesa, te invito para que te suscribas, le des like y lo compartas con aquellos que quieran de pronto también aprenderlo. Un saludo para todos. Mi nombre es Carlos Rumeni Camayo de carlosrumeni.com, su amigo y hermano en Cristo. Hasta una próxima oportunidad.